La historia de la humanidad está repleta de juicios injustos. Algunos de ellos son formales y otros informales. Algunos de ellos toman un sentido jurídico, con todo lo que conlleva esa palabra, y otros son más cotidianos. ¿Quién no ha sido juzgado injustamente alguna vez? ¿En alguna ocasión te has sentido injustamente juzgado? Tal vez no por un juez en una corte, pero sí por otras personas a tu alrededor. E incluso puede ser que hayas sido víctima de una sentencia injusta. Hay muchos juicios que se han considerado injustos a lo largo de la historia de la humanidad, y de muchas maneras tal vez varios de nosotros, si no todos, hemos sido juzgados en alguna ocasión injustamente. En estos días precisamente estamos viviendo uno de los juicios más mediáticos de la historia de España, el que se conoce como el juicio del Procés, en el cual precisamente la parte acusada afirma que es un juicio injusto. Y en cada ocasión que vimos en las noticias las declaraciones de la parte acusada en este juicio, se repite una y otra vez que es injusto. El principal encausado en este juicio, Oriol Junqueras, es vicepresidente de la Generalitat de Cataluña. En su declaración principalmente dijo esto: yo soy un hombre bueno, pacífico, religioso, creyente, que no había hecho nada malo y que estaba siendo objeto de un juicio injusto. Si esto es así, corresponde a los jueces, de acuerdo a las leyes, y a la historia, finalmente, dirimirlo con el tiempo. Ahora, hay un juicio en la historia de la humanidad que sin lugar a dudas fue injusto, en el cual se condenó a quien verdaderamente era bueno, el único bueno, y quien no había hecho mal a nadie, sino todo lo contrario. En esta mañana vamos a ver en la Biblia, en Marcos, capítulo 14, versículos 53 al 65, el juicio injusto de Jesús. El juicio injusto de Jesús. Continuamos con el estudio del Evangelio de Marcos y llegamos a este pasaje en el que vemos cómo Jesús recibió un juicio injusto. Y en Marcos capítulo 14, versículo 53, comienza así el relato y dice: y llevaron a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener testimonio contra Jesús para darle muerte, pero no lo hallaban, porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios no coincidían. Y algunos, levantándose, daban testimonio contra él diciendo: nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos, y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote diciéndole: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgándose sus ropas, dijo: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos le condenaron, diciendo que era reo de muerte. Y comenzaron algunos a escupirle, a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle: ¡profetiza! Y los alguaciles le recibieron a bofetadas. Estos versículos que acabamos de leer nos narran el juicio injusto de Jesús. Nos encontramos en la última noche antes de la crucifixión de Jesús. La noche del jueves al viernes, lo que hoy en día se celebra como jueves y viernes santo. En realidad es la madrugada. ¿Qué había sucedido esa noche antes de este momento? Varios acontecimientos. Había sido una noche ajetreada. Jesús había celebrado la Pascua con sus discípulos en el aposento alto de Jerusalén, por todos conocido popularmente como la Última Cena.
allí les había dicho que uno les iba a traicionar y allí había instituido la cena del Señor que acabamos de celebrar y lo hacemos siguiendo el mandato de Cristo. Tras la cena, salió de camino a Getsemaní y en el Monte de los Olivos Jesús predijo además de un traidor, había desertores. Había un traidor entre los discípulos, pero 11 desertores. Pedro le iba a abandonar por mucho que lo negara en ese momento y dijera que moriría por él si hacía falta. Y el resto dijo exactamente lo mismo. Esa misma noche, ya pasada la medianoche, llega al jardín de Getsemaní Jesús con sus discípulos. Allí pasa unas 3 horas orando, aceptando el plan de Dios Padre de que debía morir en la cruz por nuestros pecados. Y allí es arrestado como un malhechor por los soldados romanos, por los alguaciles del templo, que no iban solos, sino que les acompañaba toda una multitud encabezada por Judas, el traidor que le entregó a los líderes religiosos. Lo que acabamos de leer en este pasaje, en esta mañana, todavía está en esta noche. En realidad es de madrugada. Sucede en la última vigilia de la noche, según los judíos lo observaban, es decir, entre las 3 y las 6 de la mañana, en el último momento oscuro de ese día. Y así en esta última vigilia encontramos el juicio injusto de Jesús. Y concretamente, por medio de este pasaje, vamos a ver 3 elementos de un juicio injusto. 3 elementos de un juicio injusto, que es el caso en el juicio de Jesús y que se puede extender a otros juicios injustos. Igualmente, no son elementos exhaustivos, no son todos los elementos injustos que puede haber en un juicio injusto, pero sí que son representativos y en este caso son los 3 elementos del juicio injusto de Jesús. El primer elemento es jueces corruptos. Jueces corruptos. Versículos 53 al 55, volvamos a leerlo. Y llevaron a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener testimonio contra Jesús para darle muerte, pero no lo hallaban. En estos versículos observamos a quien iban a juzgarle. Dice concretamente el sumo sacerdote, los ancianos y los escribas, en otras palabras el Sanedrín. Y además leemos una especie de paréntesis en el versículo 54 que se retomará en el siguiente párrafo, los últimos versículos del capítulo 14, y es un comentario sobre Pedro, que le seguía de lejos, se encontraba ya en el patio del sumo sacerdote y posteriormente le iba a negar como Jesús predijo. Pero principalmente estos versículos nos dicen quiénes eran estos jueces corruptos. Después del arresto de Jesús, ¿ante quién llevaron a Jesús para ser juzgado? Versículo 53, fijémonos de nuevo. Y llevaron a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Si armonizamos los evangelios, es decir, los relatos que nos hablan de la vida, obra, muerte, resurrección y ascensión de Cristo, vemos que aparte de lo que dice Marcos, hay más que sucedió en este momento. Primero, tras el arresto de Jesús, le llevan ante Anás. Esto no lo vemos en Marcos, pero sí en Juan capítulo 18. En Juan capítulo 18 vemos que el primero ante quien comparece Jesús es Anás. Y la pregunta que hemos de hacernos es, ¿quién es Anás? ¿Por qué le llevaron ante Anás? Bueno, Anás era el suegro de Caifás. Tal vez eso no te da mucha más luz al respecto, si no estás familiarizado con los relatos bíblicos. Caifás era el sumo sacerdote ese año. Y Anás era el suegro
del sumo sacerdote vigente. Pero no solo eso, no solo era familia el sumo sacerdote, el cabeza del Sanedrín, quien iba a juzgar a Jesús, sino que además Anás había precedido a Caifás como sumo sacerdote. Era el último sumo sacerdote antes de Caifás. Anás había ejercido como sumo sacerdote entre el año 6 y el 15 de nuestra era. Y aunque ya no ejercía como tal, la realidad es que tenía mayor influencia en aquel tiempo. Caifás no hacía nada sin consultar con Anás. Y no solo Anás y Caifás habían sido sumos sacerdotes y era sumo sacerdote en ese momento, sino que durante esa época hasta 5 hijos de Anás fueron sumos sacerdotes. Esto era una especie de mafia italiana que controlaba el poder de aquel tiempo y todo quedaba en la familia, con todo lo que esto conlleva. Así que Anás, junto con su yerno e hijos, eran jueces corruptos. ¿Por qué? No eran jueces corruptos porque eran familia. Ser familia no es pecado. Pero si el ser familia influencia para la línea sucesoria en cualquier cargo, eso es nepotismo, eso es corrupción, y eso no es algo que es justo ni honra a Dios. Pero no solo accedieron de manera corrupta a ese puesto de influencia, realmente al mayor puesto de influencia en su época en el mundo judío, sino que también ejercían de manera corrupta sus responsabilidades. ¿Por qué digo esto? Porque tanto Anás como su yerno, como sus hijos, controlaban el lucrativo negocio del templo. Ellos eran quienes habían convertido, como dice Marcos 11:17, la casa de oración de Dios en cueva de ladrones. Habían convertido el templo en un negocio personal, familiar, del que obtenían ganancias ilícitas. Obtenían comisiones por cada puesto de mercader y cambista que permitían instalarse en el patio de los gentiles. Era una especie de sistema de franquicias. Y ellos recibían un porcentaje. Y en realidad no deberían de estar ni siquiera esos puestos en el patio de los gentiles, porque la voluntad de Dios expresada a su pueblo es que iba a ser casa de oración para los gentiles. Los gentiles, los que no eran parte del pueblo de Israel, podían acceder a ese patio que se llamaba los gentiles, pero no podían acceder a los lugares donde los judíos entraban. ¿Y qué sucedió? En lugar de permitir que ese patio fuese un lugar de casa de oración para las naciones, lo habían hecho un mercado lucrativo, con la excusa de que venían los peregrinos desde lejos y tenían que traer ofrendas y no podían traerlas, otra vez las monedas que iban a entregar para la ofrenda la tenían que cambiar, como hoy en día si vas a otro país. Entonces ellos decían, bueno, hipócritamente, vamos a ayudar a estos pobres peregrinos y a facilitarles su adoración, vamos a montar unos puestos aquí para que no tengan que traer animales para el sacrificio, y también vamos a darles cambio para que puedan echar sus ofrendas en la moneda vigente. Todo eso parece loable, parece facilitar, ¿verdad?, el adorar a Dios. Pero en realidad ese no era el fondo del asunto, porque el fondo de la cuestión es que ellos obtenían ganancias ilícitas y se lucraban grandemente de este templo en lugar de ser casa de oración. Era así que era Vox Populi, conocido por todo el mundo, que el templo, y especialmente el patio de los gentiles, llegó a conocerse como el bazar de Anás, el mercado de Anás. Tal era la corrupción de estas personas. ¿Qué sucede ante Anás? Comienza el juicio injusto, con un interrogatorio ilegal por un juez corrupto y parcial. Su trayectoria claramente lo establece. Y Anás interrogó a Jesús sobre sus discípulos y enseñanzas. Juan 18 nos lo muestra. Y Juan 18, si vamos a ir por un momento, dejando un dedo, una marca en Marcos capítulo 14, a donde volveremos, registra la respuesta de Jesús. Juan 18, versículos 20 al 21, dice: yo he hablado al mundo abiertamente, siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reunían todos los judíos, y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído de lo que hablé. He aquí, estos saben lo que he dicho.
¿Qué está haciendo Jesús? Jesús, de manera sutil pero directa, le da a entender a Anás que ese interrogatorio era improcedente, en primer lugar, porque la ley judía decía que se debía rechazar a aquellos que eran acusados de un crimen si no tenían un juicio público durante las horas del día. Recordad, estamos probablemente en la última vigilia de la noche, no es de día, pero tampoco está en un juicio público, sino que le llevan privadamente a aquel que ni siquiera era el sumo sacerdote ya, pero movía los hilos detrás del telón corruptamente. En segundo lugar, la ley judía decía que se debía rechazar cualquier cargo hasta que hubiese testigos del crimen, al menos 2. ¿Dónde estaban los testigos? Jesús, de hecho, le dice indirectamente, mira, tú no me estás juzgando públicamente y no me estás juzgando a la luz del día, pero yo todo lo que he hecho lo hice a la luz del día y públicamente en la sinagoga y en el templo. ¿Dónde están los testigos? Todo el mundo lo ha oído. ¿Cuál es la acusación? Todos han escuchado, todos han visto sus acciones y nadie realmente podía acusar a Jesús de nada justamente. Ante tal contestación, la réplica que recibe Jesús es maltrato por unos alguaciles allí presentes. Dice Juan 18, continuando este relato, versículos 22 a 24, cuando dijo esto, uno de los alguaciles que estaba cerca dio una bofetada a Jesús diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? No pudo decir, es mentira, sino que simplemente le propinó una bofetada cuando no había faltado el respeto tampoco a Anás, que por cierto no era el sumo sacerdote legal. Jesús le respondió, versículo 23, si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. ¿Qué sucedió? Anás no podía obtener nada de Jesús. No estaba haciendo un juicio justo. No tenía testigos. Vio que todo lo que decía Jesús precisamente ponía el dedo en la llaga y finalmente se lo mandó a quien tenía que juzgarle. Caifás, el sumo sacerdote. Regresando al pasaje que nos ocupa esta mañana en Marcos, precisamente encontramos eso. Caifás no recibe solo a Jesús, sino que reúne a los principales sacerdotes, a los ancianos y los escribas. Y los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas formaban el Sanedrín, y les vemos ahí juntos en el versículo 53 de Marcos 14. ¿Qué es el Sanedrín? El Sanedrín era el órgano supremo de los judíos. Había un Sanedrín en cada ciudad donde había al menos 120 cabezas de familia, y cada concilio local estaba compuesto por 23 miembros. Esto proveía el gobierno legal para cada comunidad, y también había una corte local donde se resolvían los litigios comunes. Pero además de los sanedrines locales, existía el gran Sanedrín, al que hace referencia nuestro pasaje. Este se encontraba en Jerusalén. Se reunía cada día, excepto en el sábado y otras festividades, y estaba compuesto por 70 miembros, más el sumo sacerdote vigente. Dentro de estos 70 miembros había sumos sacerdotes anteriores, también ancianos y escribas. Y estos estaban formados principalmente por las sectas de los saduceos, principalmente los sumos sacerdotes, y los fariseos, principalmente escribas. Así, el Sanedrín era una especie de tribunal supremo con el mayor poder judicial en aquel tiempo entre los judíos. Era la corte suprema. ¿Y qué hacen ellos cuando Jesús es traído? Siguen la misma estrategia que Anás, pero tratan de encontrar testigos contra Jesús. Fijémonos, versículo 55. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener testimonio contra Jesús para darle muerte, pero no lo hallaban. ¿Cambió algo en este segundo paso del juicio de Jesús? ¿Fue Jesús juzgado justamente? ¿Eran jueces que ejercían lícitamente el encargo que tenían, que de hecho
estaba establecido para traer justicia al pueblo de Israel? No. Eran igual de corruptos. Eran jueces corruptos. Se vuelven a reunir de noche. Todavía estamos en el último momento de la última vigilia de la noche. Se vuelven a reunir en privado, cuando la ley decía que debía de haber una vista oral, que debía de ser pública. Y una vez más no tienen testimonio en contra de Jesús, pero así todo le retienen ilícitamente. En lugar de hacer lo justo, que hubiera sido rechazar celebrar esa vista ilegal y rechazar cualquier cargo en contra de Jesús, muestran su corrupción al saltarse sus propias normas, incluso ir más allá, porque los jueces actuaron como fiscales, persiguieron la causa de culpar a Jesús. No solo actuaron como fiscales, sino que trataron de obtener testimonio en su contra, es decir, comprar a los testigos. De hecho, Mateo 25:59 nos dice precisamente esto: procuraban obtener falso testimonio. Testigos que mintiesen, que estuvieran dispuestos a ser sobornados de alguna manera y entonces encausar injustamente a Jesús. ¿Pensamos que hay corrupción en nuestro sistema jurídico actual? Bueno, probablemente hay corrupción, porque donde está el hombre hay corrupción, porque el corazón del hombre es pecaminoso, ¿verdad? Pero gracias a Dios el sistema jurídico que tenemos en la actualidad es muchísimo más justo, a años luz, de lo que vemos aquí en este pasaje. Jesús fue juzgado por jueces tan corruptos, con un juicio tan injusto, y aún así no eran capaces de encontrar cargos en su contra. En ocasiones sucede esto, ¿verdad? Aún en nuestra propia vida. Recibimos un juicio injusto, en el cual no se siguen unas normas que serían justas, y los primeros interesados en condenarte, aunque no sean jueces con una toga, encuentran cualquier excusa para hacerlo. Es más, buscan cómo condenarte o cómo enjuiciarte o cómo difamarte o cómo culparte falsamente, porque ese es el deseo de su corazón, y entonces hacen todo lo posible para legitimar y buscar excusas para llevar a cabo su causa. En realidad las personas somos jueces injustos, y la injusticia es parte de esta sociedad. La justicia injusta también existe hoy en día, no solo en los tiempos de Jesús, porque la corrupción es parte de nuestro mundo caído. ¿Hay corrupción en la política? Lo hemos visto en muchos casos, y sale un caso tras otro, tantos que casi ya ni ocupan momentos principales en los telediarios y los periódicos. Hay corrupción en los juzgados por intereses partidistas y la propia pecaminosidad del hombre. Hay corrupción en nuestra sociedad en general y sufrimos injusticias a varios niveles porque la sociedad está compuesta de pecadores como tú y como yo. La injusticia es parte de un mundo caído. Y vamos a sufrir injusticias de varias maneras. Puede que hayas sufrido injusticia en un litigio legal en el que te han tratado injustamente. Pero si ese no es el caso, seguro que has sido tratado injustamente alguna vez. Juzgado por otras personas a la ligera, sin tener todos los hechos. Muchas veces sin ni siquiera conocer los hechos, sino basado en murmuraciones, en difamaciones y encima juicios interesados emitidos por la misma persona que tiene un interés y una agenda detrás de esos juicios de valor que se emiten tan a menudo falsamente. Solo hay que encender un día la televisión en las horas centrales de la mañana o de la tarde. Normalmente ninguno la vemos a esas horas, ¿verdad? Porque estamos ocupados. Pero si un día las enciendes, solo vas a ver juicios injustos por todos los lados, elucubraciones con la palabra presuntamente, y ahora ya ni presuntamente. ¿Por qué? Porque la injusticia está enraizada en el corazón
de los hombres. Y la pregunta es, ¿cómo hemos de afrontar estos juicios injustos? ¿Cómo hemos de responder ante jueces corruptos que no tienen toga ni maza, pero que pueden hacer tanto daño más que una sentencia judicial? ¿Vamos a responder quejándonos? Diciendo, esto es injusto, la vida es injusta. ¿Vamos a responder litigando? Es decir, contraatacando y pagando con la misma moneda. ¿Vamos a responder desconfiando? Llegando a pensar que Dios no está en control, o si lo está, entonces dar lugar a dudas sobre su justicia, que es perfecta y nunca falla. ¿Cómo respondió Jesús? Jesús en este pasaje está recibiendo realmente un juicio injusto. ¿Cómo respondió? La respuesta de Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Y precisamente 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 23, nos dice cómo hemos de responder cuando sufrimos penalidades, sufriendo injustamente, en el contexto de la respuesta de Jesús cuando fue injustamente juzgado, lo que estamos viendo en esta mañana. Fijémonos, vayamos a 1 de Pedro, capítulo 2. ¿Cómo hemos de responder? Empezando en el versículo 20. Pues, ¿qué mérito hay? Si cuando pecáis y sois tratados con severidad, los soportáis con paciencia, en otras palabras, no es injusto recibir las consecuencias de tus malas acciones. No pienses que por eso puedes decir, es injusto. No. Estás recibiendo las consecuencias de tu pecado, de tu injusticia. Pero a continuación dice, pero, un gran contraste, si cuando haces lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Versículo 21, porque para este mismo propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno salió en su boca, y cuando le ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Cómo hemos de responder, según este pasaje, a los juicios injustos de esta vida, siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús? En primer lugar, hemos de ver si sufrimos por causa de una injusticia o por causa de nuestro pecado. Y no hemos de engañarnos a nosotros mismos. Esto que está sucediendo es causa de mi pecado, de una mala acción, y por lo tanto es justo que pase por ello, aunque no me guste. O realmente es una injusticia. Y normalmente sabemos eso, ¿verdad? Y hemos de ser nosotros los que hemos de entender si es justo o si es causa de nuestro pecado. Pero si es una injusticia y sufrimos por hacer lo bueno, entonces el pasaje dice que hemos de soportarlo con paciencia, no respondiendo de la misma manera. Soportarlo con paciencia, no respondiendo de la misma manera. ¿Y qué más? Sino encomendándonos a aquel que juzga con justicia, es decir, a Dios Padre. Trayendo nuestra causa al juez únicamente justo, Dios Padre. Y encomendarnos a Él. No responder ojo por ojo, diente por diente, sino, como dice Romanos 11, vence con el bien el mal. Soportarlo con paciencia y encomendarnos a Dios. ¿Sabes por qué? Porque un día, Él, que es el único juez justo, juzgará con justicia. Y puede ser que lo veas durante tu vida y veas que finalmente Dios ha hecho justicia. Pero aunque no lo veas, Dios sigue siendo justo. Y finalmente va a hacer justicia durante la eternidad. Va a haber justicia. Y podemos confiar en Dios. Y es el mejor juez al que acudir. Porque Él gana todas las contiendas. Y juzga justamente. ¿De qué va a depender si nos encomendamos a Dios?
¿O buscamos arreglar las cosas a nuestra manera? ¿Tomarnos la justicia por nuestra mano? Va a depender simplemente de esto. Si confías en la justicia de Dios o en tu propia justicia. Si confías en tu propia justicia, tal vez si ves que Dios, desde tu perspectiva, no está haciendo justicia, vas a tratar de echarle una mano. Pero si confías realmente en la justicia de Dios plenamente, vas a dejarlo completamente en sus manos, y si hace falta sufrir pacientemente, sufriremos pacientemente, y precisamente siguiendo el ejemplo de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Es más, 1 Pedro 2:21 dice, porque para este mismo propósito habéis sido llamados. Ese llamado es un contexto de salvación, es un llamado eficaz a la salvación. ¿Sabes cuál es uno de los propósitos por los que Dios salva a su pueblo? Para sufrir por causa del Evangelio, por causa del nombre de Dios y por causa del nombre de Cristo. Y de la manera que suframos, le demos gloria a Dios y la gente diga, ¿hay algo distinto ahí? ¿Cómo es que no estás respondiendo como deberías de responder? Y es una oportunidad para que les digas, bueno, mira, qué bueno soy, ¿verdad? Es que llevo muchos años de experiencia, no me conoces bien. No, es una oportunidad para decirle, mira, realmente hasta yo mismo estoy sorprendido que estoy respondiendo así. Y si respondo así, no hay nada bueno en mí, sino que es por causa de Cristo Jesús, quien es mi Señor y Salvador, y a quien yo sigo, y es Cristo el que ha hecho esta obra, este cambio en mi vida y lo sigue haciendo. ¡Qué gran ejemplo! ¿Y cómo va a traer gloria esto al Señor Jesucristo y apuntarles a Cristo? ¿Cómo Él sufrió este juicio injusto? Y cómo Él lo enfrentó por amor a nosotros, indignos pecadores. Hay tres elementos en este pasaje que nos muestran el juicio injusto a Jesús. El primero es que fue juzgado por jueces corruptos. Pero hay un segundo elemento, versículos 56 al 59. Había testigos falsos. Testigos falsos. Es el segundo elemento del juicio injusto. Fijémonos, versículos 56 al 59. Porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios no coincidían, y algunos, levantándose, daban falso testimonio contra él diciendo, nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos, y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. De acuerdo a la ley judía, el Sanedrín no podía iniciar los cargos, ya que había un problema de incompatibilidad, o mejor dicho, un conflicto de intereses que todos podemos entender. Así que, a pesar de que se estaban saltando la legalidad vigente, trataban de dar una falsa apariencia de que eran otros los que iniciaban los cargos. Y así dice el pasaje que buscaban testigos. ¿Había alguno dispuesto a acusar a Jesús? Sí. El texto, en el versículo 56, primera parte, nos dice que muchos daban falso testimonio. Tal vez unos comprados por dinero, como el mismo Judas fue comprado para entregar a Jesús. Otros tal vez por la presión y las amenazas de los sumos sacerdotes, que eran los que tenían la influencia en aquella época. Fuese como fuese, hubo muchos que estaban dispuestos a testificar falsamente contra Jesús. ¿Eran estos testigos verdaderos? Claro que no. Lo hemos visto ya. Pero fijémonos cómo el versículo 56, en su segunda parte hasta el 59, elabora en esto. Eran testigos falsos. Encuentran testigos que eran tan falsos, que ni siquiera coincidían las versiones entre ellos. Esto es como tener varios billetes falsos que son tan falsos como los billetes del Monopoly, que nadie va a ser engañado por ello. Lo ves enseguida y dices, este es falso. Y si te dan otra vez de publicidad, este es falso. Y ni siquiera coinciden entre ellos, pues son tan falsos
que no tiene ninguna similitud con lo verdadero, así eran estos testigos, con lo cual no podían presentar cargos contra Jesús, porque necesitaban 2 testigos al menos para que la acusación fuese verdadera. Así lo establece Deuteronomio 17:6 y Deuteronomio 19:15. Ahora, finalmente encuentran 2 testigos falsos, pero que por lo menos se pusieron de acuerdo, más o menos. Mateo 26:60 nos lo explica. Ahora, aluden a algo que había sucedido casi 3 años antes. Y tergiversan las palabras pronunciadas por Jesús. ¿De qué le acusan? Le acusan de que Jesús quería destruir el templo, el edificio. Pero en realidad cuando Jesús dijo estas palabras se estaba refiriendo a su propio cuerpo y estaba refiriéndose a un anticipo a su muerte y resurrección que sucedió al 3er día. Pero ellos tergiversan estas palabras, ya casi 3 años después, lo que suele pasar cuando nos quedamos con algo en la cabeza y decimos a otra persona, ¡hace 3 años! Bueno, si casi no te acuerdas ni lo que comiste el martes de la semana pasada, si diéramos aquí una encuesta, ¿qué comiste el martes a tal hora? Algunos acertarían, pero muchos ya ni se acuerdan. Y estamos diciendo, hace 3 años dijiste exactamente estas palabras. O tienes memoria fotográfica, o no puedes decir realmente lo que dijo esa persona. Y además ellos tergiversan y le dan la vuelta para tratar de acusarle. Pero ni aún haciéndolo se ponían de acuerdo estos 2 testigos. Ni aún se ponían de acuerdo. ¿En qué medida? El texto no nos lo dice, pero no era suficiente base para acusar a Jesús. Así que, ¿qué sucede? Estos testimonios falsos, en lugar de probar la culpabilidad de Jesús, dejan aún más de manifiesto su inocencia. Justo lo contrario. Ahora, no es extraño encontrar testigos falsos. Es cotidiano, no solo en aquella época, sino también en la actualidad. Y tal vez incluso han testificado alguna vez falsamente contra nosotros, de nuevo, no en un ámbito judicial, pero en el día a día. ¿Te han acusado alguna vez de hacer algo que no es cierto? Sí, ¿verdad? Y en más de una ocasión, no hace falta ser adulto para que te hayan acusado falsamente. Ya en el patio del colegio, desde edad temprana, podemos ser acusados falsamente. Muchas de las cuestiones que dirimen los profesores en el patio de un colegio es fulanito hizo tal. No, yo no lo he hecho menganito. Y ahí se empieza a liar a ver quién ha sido, quién no. Y algunos están dispuestos hasta a acusar falsamente para librar a su amigo o librarse ellos mismos. ¿No es así? Desde pequeñitos está eso en el corazón del ser humano. Recuerdo hace un tiempo que una persona me acusó de decir unas palabras que no eran ciertas. Y como prueba citó a otra persona, un supuesto testigo. Yo estaba seguro, y era muy cerca en el tiempo, que estaba mintiendo. Esa persona tenía algo en contra mía, algo personal. Y trataba de encontrar una excusa para acusarme falsamente. Así que después de escucharle le dije, mira, no tengo ningún problema en ir a esta otra persona que tú aludes, que de hecho estaba ahí cerca, y delante de él puede decir si es cierto lo que dije o no. Yo te aseguro que no es verdad lo que estás diciendo. De hecho, él no había estado ni en esa conversación. Así que fuimos en ese instante al lado de esa tercera persona y le pregunté, ¿qué te dije? Y justo dijo lo que yo había dicho, gracias a Dios, no mintió. Pero la otra persona, que era un testigo falso y intentaba sacar partido de esta acusación falsa, cuando se probó que era un testigo falso, ¿sabéis cómo reaccionó al quedar en evidencia que era un mentiroso y solo buscaba cómo condenarme? Dijo, bueno, eso no es lo importante. Y entonces empezó a hablar de otras cosas. ¡Qué increíble! ¿Eso es buscar la justicia? Realmente no. Se está solo tratando de acusar falsamente y encontrar personas que apoyen ese relato falso. Eso es lo que están haciendo aquí estos jueces corruptos, buscando testigos falsos. Qué importante es hablar la verdad. Los testigos verdaderos no es una moda nueva en el derecho moderno. No es una nueva época. Ya en aquella época los judíos valoraban hasta incluso en mayor medida el tema de los testigos verdaderos que nosotros y castigaban a los falsos. ¿Sabéis qué sucedía? Si una persona acusaba a otra de un crimen y se comprobaba que era un testigo falso,
Nos lo dice la Biblia. Deuteronomio, capítulo 19, versículos 16 al 19. Fijaros lo serio que se tomaban la afrenta de un testigo falso, Israel, los judíos. Y cómo se lo estaban saltando estos jueces corruptos, estos testigos falsos, por encima. Deuteronomio 19, versículos 16 al 19 afirma: si un testigo falso se levanta contra un hombre para acusarle de transgresión, los dos litigantes se presentarán delante del Señor, delante de los sacerdotes y de los jueces que haya en esos días. Y los jueces investigarán minuciosamente. Y si el testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente, entonces le haréis a él lo que él intentaba hacer a su hermano, así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Qué está diciendo aquí? Que si había un testigo falso, que acusaba falsamente a otro y se probaba que era falso, de eso que le estaba acusando, él iba a sufrir las consecuencias. Si alguien acusaba a otro a la ligera y decía, tú has asesinado, has cometido homicidio, y la pena de ese homicidio era tanto tiempo recluido, incluso la pena capital, el testigo falso se convertía en el culpable y asumía las consecuencias de esa historia ficticia que se había inventado, pero él en la realidad iba a pagar por ello. Fijémonos si se lo tomaban en serio. Y si era verdadero, también se lo tomaban en serio. Nadie acudía como testigo a la ligera. Si era verdadero, Deuteronomio 17:7 decía que el testigo debía ser el primero que comenzase la ejecución en casos de pena capital. En aquel tiempo, la pena capital de los judíos era el apedreamiento, por lo cual, si el testigo era verdadero, iba a ser el que lanzase la primera piedra. Este versículo también saca muchas veces de contexto, pero este es el contexto en el que se ejercía. Si es culpable, bueno, entonces tú, que verdaderamente has testificado contra él, tienes que estar muy convencido y con la conciencia muy tranquila para ser el primero que le atestes el primer golpe y lo siguiente va a venir la muerte, y si no, tú vas a cargar con esto toda tu vida en tu conciencia por la injusticia si eres falso y no se ha descubierto. Las palabras y los hechos iban de la mano. Dios, el Dios verdadero, el Dios de Israel, es un Dios de verdad y preserva la verdad y desea que sus hijos hablen la verdad. Esto es una muestra clara, estos pasajes en Deuteronomio de ello, la palabra de Dios. Pero la Biblia está repleta de referencias a que hemos de hablar la verdad como sus hijos, dejando el engaño, hablar la verdad cada cual con su prójimo, como afirma Efesios capítulo 4. Y además, no solo hemos de hablar la verdad, sino que también hemos de dejar de engañar, mentir, acusar falsamente, difamar. ¿Sabéis qué? La mayor parte de las injusticias viene a causa de las mentiras y las falsas acusaciones. Fue el caso de Jesús y es el caso en la actualidad. Vemos en este juicio injusto tres elementos. El primero, jueces corruptos. El segundo, testigos falsos, que ni siquiera se ponían de acuerdo entre ellos, eran totalmente falsos. Y el tercero, un veredicto amañado. Un veredicto amañado. Versículos 60 al 65. Entonces, el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote diciéndole, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgándose sus ropas, dijo, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos le condenaron, diciendo que era reo de muerte. Y comenzaron algunos a escupirle, a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le recibieron a bofetadas.
los últimos versículos de este pasaje nos muestran un veredicto amañado. ¿Por qué? Porque tras los testigos falsos entra en acción el sumo sacerdote Caifás y cuestiona a Jesús, versículos 60 al 62. ¿Qué hace Caifás? El texto nos dice, se pone en medio de todo el Sanedrín. Recordad, estamos entre las 3 y las 6 de la mañana. Los testigos falsos no habían funcionado. La causa no tenía suficiente peso para condenar a Jesús. Esto se le estaba yendo de las manos. Y el sumo sacerdote tiene que tomar el toro por los cuernos y decir, tengo que hacer algo para que esto no se nos escape de las manos. Así que intenta provocar a Jesús. Fijémonos, versículo 60. ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? En otras palabras, ¿no te vas a defender? ¿Tienes algo que decir? Pero en realidad, Jesús no era quien tenía que probar su inocencia, sino ellos su culpabilidad. Estaban dando la vuelta a la causa. Una persona es inocente hasta que se muestra lo contrario. No es culpable hasta que se muestra su inocencia. Y este era el caso de Jesús, que guarda silencio. ¿Qué responde Jesús? En un primer momento, nada. No tenía por qué defenderse de falsas acusaciones. El silencio de Jesús, veamos cómo contrasta grandemente con las mentiras de estos testigos falsos. Y así se cumple la profecía. Isaías 53:7 dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja ante sus trasquiladores permanece muda. No abrió su boca. Inocente, no tenía por qué defenderse aun cuando Caifás intentaba provocarle para sacar algo en su contra. Ahora Caifás vuelve a la carga. Y ahora vuelve a la carga con una pregunta directa, no con una acusación, a lo cual ahora Jesús responde a la pregunta que no era acusatoria. Caifás le pregunta, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús responde, fijémonos, versículo 62. Jesús dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Ante esta pregunta directa, Jesús contesta con la verdad. ¿Eres tú el Cristo? El Hijo del Bendito es una referencia clara que le está preguntando, ¿eres tú el Mesías? El enviado de Dios. No solo el Mesías, el enviado de Dios, sino que el enviado de Dios iba a ser el Hijo del Hombre, como Daniel 7 afirma, y claramente se identificaba al Hijo del Hombre con el Mesías, pero también se identificaba al Hijo del Hombre con la deidad, es decir, Dios mismo. Jesús contesta, ¿y qué dice? Sí, yo soy. Yo soy Dios. Hecho la segunda persona del Trinidad. Yo soy el Mesías, el enviado especial, el agente especial desde la eternidad pasada, planeado por la Trinidad para liberar a su pueblo de sus pecados, para saldar la deuda que todo ser humano tiene con Dios y no puede cancelar por sí mismo. Él es el único, Él es el enviado, Él es también el que va a cumplir las promesas a Israel. Él es el que va a reinar como el Mesías del linaje de David y lo va a hacer en su segunda venida, que ya no va a venir como siervo sufriente que Marcos nos representa, sino va a venir como el Rey de Reyes y Señor de Señores que es y va a cumplir con las profecías en toda su extensión. Y una de ellas que va a reinar durante 1000 años en esta tierra y por fin habrá justicia sobre esta tierra. Él es. Jesús es Dios. Jesús es el Mesías. Jesús es el Salvador. Jesús es el Rey. Jesús es el agente especial de Dios Padre enviado para rescatar a los pecadores. Sí, lo era. Y no solo eso, sino que iba a sentarse a la diestra del Padre, esta referencia a poder, esa la divinidad. Y no solo eso, sino que visiblemente va a volver en las nubes del cielo, lo cual va a suceder en su segunda venida. La Biblia relata cómo Jesús va a regresar en lo que se explica como el arrebatamiento, y Jesús va a venir a llevarse a su iglesia, y nosotros vamos a encontrarnos con Jesús en las nubes,
Y la gente dirá, ¿dónde están? Bueno, tendrán la palabra de Dios y lo que hayan oído para hacer cábalas, pero aún así, aunque se den cuenta de que la Escritura se está cumpliendo, la mayoría no va a creer porque la salvación no viene por la prueba de las circunstancias, no viene por los hechos, sino que es por fe, confianza que solo Dios da. Y solo Dios puede dar nueva vida a una persona. Ahora, lo que habla aquí es de la segunda venida, que se lo va en las nubes, y va a cumplir precisamente como el Mesías, el reinado por 1000 años en esta tierra. ¿Era esta contestación de Jesús razón para condenarle según la causa? Por supuesto que no. Pero para estos jueces corruptos, sí. ¿Qué hace Caifás? Versículos 63 al 65. Caifás se rasgó las vestiduras. ¿Qué significa esto? Era una muestra, una señal de su supuesta indignación justa y santa ante las palabras de Jesús. ¡Qué hipócrita! Con mayúsculas. Un juicio amañado, jueces corruptos, testigos falsos, con nocturnidad, alevosía, sin vista pública. Y él, porque Jesús dice la verdad, que además era constatable, se rasga las vestiduras tratando de aparentar en un show su santidad y su indignidad. Jesús estaba en el templo, los registros de su familia, y venía por ambos, padre y madre, de la línea de David. Con lo cual no podían decir, en base a eso, tú no vienes de la línea de David, es imposible que seas el Mesías. Jesús, con sus grandes obras, maravillas, milagros, señales, expulsión de demonios, andando sobre las aguas y muchas otras grandes obras, demostró claramente que venía de parte de Dios y que era el Mesías. Y ellos no tenían prueba de lo contrario, pero tenía que aparentar. Y tenía que decir, aquí está la causa. Lo habéis oído todos, ¿no? ¿Qué os parece? ¿A quién pregunta qué os parece? ¿Quiénes estaban allí? ¿Los miembros del Sanedrín? Todos los miembros del Sanedrín allí presentes le condenaron, le sentenciaron a pena capital, reo de muerte, la cual tenía que ratificar y aplicar el gobierno romano posteriormente. A partir de ahí, impera el caos. El abuso injusto da lugar al juicio injusto. ¿Por qué? Porque algunos de los miembros del Sanedrín primero le escupieron, como dice este pasaje, lo cual era el peor insulto que se le podía hacer a una persona en aquel tiempo. Segundo, le empezaron a golpear a base de puñetazos y posteriormente a mofarse de él diciendo, profetiza, porque le habían cubierto el rostro. ¿Quién te pegó? Estos son los miembros que le estaban juzgando. ¡Qué corrupción, qué juicio tan injusto! Se saltan sus propias normas. Ellos son corruptos. Ellos toman el papel de fiscal. Ellos traen testigos falsos. Ni siquiera los testigos falsos funcionan. Y ellos incluso se convierten en el poder que ejecuta la sentencia en parte, le cubren con su cobardía, le empiezan a golpear, le empiezan a escupir y todavía se mofan de él y dicen, profetiza. Es decir, ¿quién te pegó? A ver si adivinas quién te pegó. ¡Qué tremenda injusticia! El veredicto y condena de Jesús fue totalmente amañado, parcial, injusto. Ellos venían con la sentencia ya escrita, pero no de un rato antes del juicio, sino ya por años. Marcos capítulo 3, versículo 6, al principio del ministerio de Jesús nos dice, los fariseos comenzaron a tramar en contra de Jesús para ver cómo podían destruirle. Una gran conspiración que había llevado años culmina en este juicio injusto. Juan 11, versículo 53, después de que Jesús resucita a Lázaro, Caifás precisamente encabeza un concilio que concluye en el versículo 53. Así que desde ese día planearon entre sí para matarle. Marcos capítulo 14, versículo 1, esa misma semana nos dice que cuando faltaban 2 días para la Pascua, los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matar. Fue un veredicto totalmente amañado, decidido desde mucho antes.
esto no es únicamente exclusivo para el juicio de Jesús. Esto sucede fruto de un corazón injusto, lo cual es raíz del corazón de todo hombre, porque somos injustos, somos pecadores. ¿Nos acordamos de la historia de José en el Antiguo Testamento? José era el menor de 12 hijos de Jacob. Su padre le amaba más que a sus hermanos, porque dice el texto, era el hijo de su vejez, y esto lo demostraba visiblemente de varias maneras. Así que sus hermanos le odiaban. ¿Por qué le odiaban? ¿Porque eran justos? No, le odiaban por sus celos, por su envidia, hasta tal punto que el pasaje nos dice que no podían hablarle amistosamente ni a su propio hermano. Y todo giró completamente aún más en su contra cuando a raíz del sueño de José todo empeoró más y sus hermanos comenzaron a planear contra él. ¿Qué planearon? Planearon cómo matarle a su propio hermano, fruto de la injusticia de su corazón, con raíz de envidia y celos, raíz pecaminosa. Así que su complot finalmente encuentra la oportunidad, lo llevan a cabo, pero en lugar de matarle, le vendieron como un esclavo gracias a la mediación de su hermano Judá. Su padre pensó que estaba muerto. José pasó por todo tipo de calamidades y pruebas que os animo a leer en los últimos capítulos del primer libro de la Biblia, Génesis. Pero en medio de todo esto se cumplió el plan de Dios, que le colocó como el segundo de Egipto, la nación más poderosa de aquel tiempo, con un propósito: preservar la vida del pueblo de Israel de una hambruna que duró durante 7 años. Y José así lo entendió. José se encuentra posteriormente con sus hermanos. José como el segundo de Egipto, el más poderoso. Sus hermanos en un primer momento no le reconocen, pero posteriormente él se da a conocer a sus hermanos. Y cuando sus hermanos están temerosos diciendo: este nos va a aniquilar, y sabiendo que eso sería justo por todo el mal que le habían hecho injustamente, ¿qué les dice José? Génesis 50, 20. Vosotros pensasteis hacerme mal. En otras palabras, no soy un iluso. Soy totalmente y plenamente consciente de lo que está en vuestra mente y que vosotros estáis detrás de todo esto que sucedió, humanamente hablando. Pero Dios lo tornó en bien para que sucediese como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Así, aún en medio de las injusticias humanas, el plan de Dios siempre se cumple. Y el plan de Dios siempre es perfecto. Lo hizo en el caso de José, donde sus hermanos quisieron dañarle, pero Dios lo usó en su soberanía para preservar la vida de su pueblo muchos años después. Lo hizo en el caso de Jesús, como estamos viendo en esta mañana. Aunque el Sanedrín le juzgó injustamente, aunque fue una justicia injusta, Dios llevó a cabo su plan por medio de esta injusticia humana para salvar a todo aquel que cree en Él como Señor y Salvador. Y Hechos capítulo 2, versículos 22 al 24, así lo afirma, y Pedro así lo entendió posteriormente y lo proclamó movido por el Espíritu Santo. Este veredicto amañado, injusto, conllevó que Jesús muriese en la cruz del Calvario y así tú puedas ser declarado justo. Los planes de Dios siempre se cumplen. Los planes de Dios siempre son los mejores y perfectos, aunque nosotros no los entendamos en toda su extensión, o aunque a veces se valga de la injusticia de los hombres para llevarlos a cabo. ¿En nuestros días ha cambiado algo? No, no ha cambiado nada. Dios sigue siendo el mismo, justo y perfecto, y los hombres seguimos siendo los mismos. ¿Sabes? Vestimos distinto, vivimos distinto, nos desplazamos en distintos medios locomotores, vivimos en la era tecnológica, en un mundo global, y eso nos hace pensar que somos mejores que generaciones pasadas, y mucho más que la época del primer siglo, y mucho más que la época de José, que algunos dirían eran trogloditas. No, no eran trogloditas. Lo que eran pecadores, como nosotros hoy en día. Dios no ha cambiado, y el hombre tampoco ha cambiado en lo sustancial que es el corazón. Un corazón injusto y pecaminoso.
así en nuestros días. ¿Vivimos en un mundo injusto? Por supuesto que sí, y así va a ser. Tengo malas noticias. Así va a ser, hasta que Cristo venga a reinar e imparta justicia en su reino milenial sobre esta tierra y posteriormente en los cielos nuevos y tierra nueva. El mundo es injusto y va a seguir siendo injusto. Mientras nosotros estemos aquí, como pecadores va a haber injusticia hasta que regrese Cristo y reine justamente. Entonces, ¿vamos a sufrir injusticias? Por supuesto que sí. Hemos sufrido, sufrimos y vamos a sufrir injusticias por personas que quieren hacernos mal, que nos acusan falsamente y que van en contra nuestra. Esto es parte de vivir en un mundo caído. Y cuidado, nosotros mismos podemos ser los que dando la vuelta a la tortilla hagamos esto y seamos los injustos hacia otras personas. Ante estas realidades, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a intentar buscar respuesta a estas preguntas que son y están enraizadas en el corazón del hombre. Vamos a intentar buscar la respuesta en la filosofía humana. Vamos a intentar buscar respuesta en la sociología tan cambiante, en la psicología, en los libros de autoayuda, que leí el otro día en un periódico de tirada nacional, cómo tú podías leer un libro de autoayuda cada mes distinto del año, y al final de ese año ya era tal batiburrillo que cada uno te decía una cosa y finalmente volvías al punto del inicio y nada te había ayudado. Así es. La solución del hombre no va a terminar con las injusticias de la vida. Hemos de confiar en Dios. Hemos de confiar en Dios porque solo es justo Él. Hemos de confiar en Dios porque es soberano y está en control de todo. Y podemos dejar nuestras injusticias a sus pies y descansar en que Él hará justicia cuando sea su voluntad. Si tiene que hacer justicia, no vaya a ser que estemos sufriendo a causa de nuestro propio pecado. Y hemos de responder, mientras tanto, como Cristo Jesús respondió ante la injusticia, de la misma manera, porque Él ahora es nuestro Salvador. Ahora, no solo hemos de pensar en el presente y en este mundo, sino principalmente piensa a raíz de este pasaje en la eternidad venidera. Porque ¿sabes qué? Cuando muramos, vamos a enfrentar el primer juicio justo 100% de nuestras vidas. Completamente justo. ¿Anhelas la justicia? ¿Anhelas que se haga justicia contigo? Dios va a hacer justicia. Pero no a nuestra manera, sino bajo su criterio justo y perfecto. Y el veredicto, ¿sabes qué? Va a ser totalmente justo. Y las pruebas, ¿sabes qué? Van a ser perfectamente legales. Y no va a tener una o dos pruebas, va a tener muchísimas pruebas del veredicto que es culpable, pecador. Y como pecador, reo de la eternidad. Reo de estar apartado para siempre de Dios en el gran lago de fuego. El primer juicio justo que enfrentes te va a condenar justamente. ¿Queremos justicia? Esa es la justicia verdadera y esa es la justicia de Dios. Pero tengo buenas noticias. La palabra de Dios trae buenas noticias. Jesucristo es la buena noticia. Jesucristo es el Evangelio. Amén. Porque Él vino a este mundo para vivir la vida perfecta y justa que ni tú ni yo podemos vivir y para morir en la cruz cargando con nuestra culpa, cargando con nuestra deuda, amén, cargando con nuestros pecados y una vez y para siempre con un solo sacrificio, el justo por los injustos, para hacernos justicia de Dios en Él. Amén. Y esta justicia injusta de los hombres propició una injusticia justa de la que nosotros seremos beneficiados. Todo aquel que cree en Él no se pierde, mas tiene vida eterna. Amén. Y aún a día de hoy no podemos decir soy justo, pero sí que nos abrazamos, sí que nos agarramos
al único justo que sufrió esta injusticia humana, cumpliendo el plan de Dios perfecto, para que nosotros podamos ser declarados justos, podamos ser reconciliados con Dios y podamos ser perdonados, y entonces podamos vivir la vida de manera distinta, buscando dar gloria a Dios, respondiendo a las injusticias como Cristo mismo hizo y pidiéndole su ayuda en nuestra debilidad, pero también enfrentando la eternidad, confiados, no en nosotros, sino confiados en Cristo Jesús. Amén. Porque en Él vamos a ser presentados totalmente justos. Y ningún cargo va a estar en contra nuestro, porque Él canceló la deuda en la cruz del Calvario. 1 Pedro 2:24 dice esto. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. 1 Pedro 3:18 añade, Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 concluye, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos justicia de Dios en Él. Amén. Si no te has arrepentido de tus pecados y confiado en Cristo como Señor y Salvador, ven a Cristo. Ven a Cristo. En Él hay perdón. En Él hay reconciliación. Solo en Él puedes ser declarado justo delante de Dios santo y perfecto. Y si ya estás en Cristo y estás aquí en esta mañana, hermanos, respondamos ante las injusticias de la vida, siguiendo el ejemplo de Cristo y encomendándonos a la justicia de Dios y confiando en que su plan se está cumpliendo aún en medio de las injusticias, y que todo esto redunde en gran gloria para Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Vamos a ver juntos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra es verdad. Nos relata este juicio injusto, esta justicia injusta de los hombres. Y, Señor, nos estremece pensar en las injusticias que Jesús sufrió. De tantas maneras y más estaban por venir. Ese mismo día, según amaneciese y según se desarrollase el día, y culminaría con su muerte en la cruz del Calvario. Pero, Señor, más allá de eso, nos muestra tu plan perfecto, que nada se había escapado en tus manos y aún usaste la injusticia de los hombres para llevar a cabo tu plan de redención, de salvación, de reconciliación de los pecadores, y así declararnos justos en Cristo Jesús. Qué tremenda sabiduría, qué distinta de nuestra propia sabiduría. Señor, ayúdanos a confiar en ti, aún en medio de las injusticias de la vida, aún en medio de las cosas que sufrimos. Ayúdanos, Señor, a no ser nosotros causa de injusticia a otros. Ayúdanos a estar aferrados a tu palabra, confiados en ti. Y aun cuando sufrimos injusticia, sigamos el ejemplo de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y, Señor, encontremos consuelo y ánimo y perspectiva en Él, el que murió por nosotros y resucitó y un día volverá. Y un día reinará justamente sobre esta tierra, Señor. Anhelamos ese día y te damos gracias porque, aun siendo injustos pecadores, tú nos has salvado por medio de Cristo Jesús. Señor, te alabamos por ello. Hoy no somos más justos que ayer ni el día que nos salvaste, somos pecadores igualmente. Pero amamos más a Cristo y le damos más gloria y te agradecemos la obra de santificación que haces en nosotros, conformándonos a Él. Señor, oramos que si hay alguna persona hoy aquí que aún no se ha arrepentido de sus pecados y venido a Cristo, que reflexione, que por tu Espíritu le muevas a considerar el juicio que va a tener que enfrentar, y va a ser el primer juicio justo de su vida, y va a ser un veredicto justo. Señor, que se refugie en Cristo Jesús, para el perdón de sus pecados y reconciliación contigo. Oramos que tú hagas tu obra en medio nuestro, que tú animes a tu pueblo, que reflejemos a Cristo en nuestras familias y nuestros trabajos,
en esta sociedad, en esta ciudad. Esto oramos en nombre de Jesús. Amén.